Saludos amigos, en este video tutorial continuaremos con lo que estábamos haciendo en la primera parte del video, pero ya esta parte será mucho más interesante y como podremos ver en este video, será algo bastante sencillo y aprenderemos muchas cosas. Para resumir lo que vamos a aprender en este video tutorial, será lo que pueden visualizar en la imagen. Vamos a conocer aún más los genéricos, que ya estuvimos hablando de ellos en el primer video, pero los conoceremos más aún. Usaremos la interfaz comparable para ordenar objetos, ya veremos más adelante. Ordenar objetos en un array list, entender el método estático sort, que lo usamos en la clase pasada de la clase collection, y usar el método toString de la clase object. Bien, nosotros habíamos tenido lo siguiente en el anterior video tutorial. Habíamos hecho lo siguiente y estábamos ordenando objetos de tipo string. De tipo string era una sencillez porque solamente guardábamos un dato a la vez. O no un dato a la vez, sino guardábamos, bueno, sí, un dato a la vez, porque guardábamos aquí el artista o el género aquí, como ven. Yo añadía un string ahí y lo ordenaba. Bien, pero aquí entonces nos vamos a enfocar en ordenar objetos. Ya ordenar objetos viene cuando nosotros queremos ordenar muchísimos datos. Ahí simplemente estábamos ordenando un simple string. Pero ahora vamos a ordenar objetos. Ahora imagínense de que, por ejemplo, aquí yo tengo en el archivo de texto, yo tengo esto, lo siguiente, lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, yo tengo eso en ese archivo. Ahora imagínense que yo tengo una clase que me guarde ese atributo, que me guarde ese artista, me guarde ese género, me guarde ese rating, me guarde ese año. Sería más fácil yo guardar todos esos objetos en un array list. Entonces, como les seguía diciendo, ahí ustedes ven que yo tengo un artista, un género y un rating. Así entonces yo puedo tener una clase que me guarde esos atributos y así ir guardando esos objetos con todas esas características en una sola posición de un array list. Y así me ahorro mucho espacio. Y no tan solo el espacio, sino que lo hago mucho más, de una manera mucho más fácil, cuando yo tenga que bregar con muchísimos datos. Y por eso es la programación orientada a objetos, en realidad, para cuando tengamos que bregar con muchísimos datos y muchísimos objetos, se nos hace mucho más fácil las cosas. Por lo que aquí entonces yo voy a hacer una clase. Y esa clase yo lo voy a llamar sonido.java. Sonido.java. Y vamos a decir que esa clase sonido va a ser una entidad, porque esa clase sonido voy a hacer pública, me va a guardar a mí los atributos, mis atributos que ya le había dicho. Yo voy a decir aquí que esta clase va a tener 4 atributos. El primero de tipo string que va a ser el artista. El segundo de tipo string que va a ser el género. Entonces el tercero de tipo string que va a ser el rating. Y el cuarto de tipo string también que va a ser el año. Vamos a ponerle year porque no me sale en español. Ok, entonces aquí yo voy a decir que el constructor de esta clase, cuando me instancien esta clase, me van a tener que pasar 4 parámetros. Uno que va a ser el artista de tipo string otro que va a ser el género, de tipo string también otro que va a ser el rating y de tipo string también otro que va a ser el year. Y simplemente lo que yo voy a decir aquí es que this.artista, o sea, el objeto actual, me estoy refiriendo ya a la característica de la clase, va a ser igual a lo que me pasen como parámetro artista. Voy a decir también que género va a ser igual a género, this.género va a ser igual a género, this.rating va a ser igual a lo que me pasen por el parámetro rating y igualmente con todos los otros va a ser igual a year. Y yo voy a tener aquí los getter y setter. Bueno, en este caso no voy a usar los setter, voy a usar los getter. De tipo string get artista y este método me va a retornar a artista. Voy a tener también otro getter o los 4 getters de esos atributos, get género, y este método me va a devolver a género. Voy a tener otro método que me devuelve también un string que va a ser el get rating.
Y yo voy a decir aquí que este método me va a devolver a rating. Voy a tener por último otro método que le llamo de tipo string, me va a devolver, vamos a decirle get llega. Entonces este método, al igual que los otros, me va a devolver un objeto de tipo string, en este caso llega. Muy bien, entonces yo tengo mi clase sonido. Muy bien, entonces aquí yo simplemente aquí en el genérico, esto que ven aquí, yo que es el que me especifica el tipo de datos que va a guardar mi lista. Entonces yo le voy a decir que va a guardar ahora objetos de tipo sonido. Fíjense bien como yo estoy poniendo ahora sonido en vez de string. Sonido. Recuérdense que una clase es un tipo de datos. Entonces yo voy a guardar ahora datos de tipo sonido. Y aquí yo voy a decir que cuando este arreglo aquí me divida y me lea aquí como anteriormente lo estábamos haciendo, recuérdense que eso se me dividía en 4 partes y yo estaba utilizando nada más una sola parte de las 4. Por lo que aquí entonces yo en vez de hacer esto voy a hacer otra cosa. Yo aquí voy a instanciar a la clase sonido y voy a crear un sonido. Y lógicamente un sonido va a tener 4 atributos, que son el nombre, el género, el año y ya tú sabes. Entonces voy a crear sonido y eso va a ser igual a un new sonido. Recuerden que cuando yo instancio una clase, yo lo que llamo el constructor de esa clase. Y como habíamos dicho, el constructor de mi clase me tiene que pasar 4 parámetros. Mírenlo ahí. O si no, eso no me compila. Por lo tanto, yo aquí le voy a pasar a líneas en la posición 0. Recuérdense que son string. A líneas en la posición 1. A líneas son 4 parámetros que tengo que pasar. Líneas en la posición 2. Y también a líneas en la posición 3. Perfecto. Entonces, como ven ahí, yo le estoy pasando 4 parámetros a esa clase. Que esto va a ser el artista, este el género y así sucesivamente. De modo que cuando yo entonces ya me instancie ese objeto que estoy creando ahí, entonces va a venir aquí y se me va a establecer de ese objeto el artista, el género, el rating y el año. Y por último entonces voy a llamar a datos, el array list, y voy a añadir ese objeto. Y fíjense cómo esto me facilita. Ahí ven cómo ese objeto tiene 10.000 características, puede ser la que sea, la cantidad que sea. Y miren cómo yo simplemente con una sola línea de código digo add y añado ese objeto, que me guarda todos esos atributos y métodos. Entonces, muy bien, entonces quizá ustedes se estén pensando de que mi programa ya me va a funcionar, de que ya sí me va a funcionar. Y entonces, pero ya verán ahora cómo será, ya verán ahora dentro de poco la parte interesante de este video. Ok, entonces yo tengo un array list de tipo sonido. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un array list de tipo string, cuando yo imprimo por consola, como aquí, el nombre de ese array list o el objeto array list, si es de tipo string, como vimos en el video anterior, él me mostrará todos los strings que yo tengo guardados, separados por línea. Pero ¿qué pasa? Cuando yo guardo ahora un objeto de tipo, de otro tipo, que no sea string, que no sea un simple string, sino objetos ya. Bueno, los strings son objetos, pero ya estamos hablando en otro sentido. Entonces, cuando yo diga aquí que me imprima a datos, él eh, lo que me va a imprimir es el método toString de cada objeto que yo tenga. Significa que si yo aquí, bueno, eso vamos a verlo más adelante. Vamos a compilar primero para llegar a la parte interesante del video. Vamos a compilar entonces y ustedes verán como evidentemente me va a tirar un error, que es lo que yo quiero. Entonces vamos a irnos ahí y vamos a compilar ahora a gestor de datos. Gestor de datos. Punto Java. Sale menos de punto para crear el conjunto de directorios. Entonces yo aquí voy a entonces a la clase sonido voy a ponerla dentro de un paquete. Vamos a ponerla dentro de un package. Vamos a poner aquí con punto frame, punto listas, punto tab, punto identidades, punto sonido. Muy bien, entonces cuando yo tenga esto aquí, yo voy a llamar aquí punto sort
voy a ordenarlo. Bien, entonces vamos a compilar ahora la clase contact, tono sonido punto java. Entonces que me faltó ponerle una G aquí. Sí. Entonces vamos a compilar y vamos a compilar ahora a sistema.java. Entonces, si ustedes ven ahí, me tiró la excepción, la cual yo le estaba diciendo hace un rato. Ok, entonces lo que pasó fue que yo aquí la tenía en otra carpeta. Pero entonces vamos a compilar ahora a gestor de datos. Lo que pasa es que había otro punto class ahí que no iba en su correcto lugar. Entonces aquí me dice que no encuentra la clase sonido porque aquí tengo que importarla. Vamos a importar esa clase entonces de com.frame.distance.entidades entidades.sonido. Si fue aquí que la pusimos entidades. Entonces ahora vamos a compilar. Primero vamos a compilar a la clase sonido. Ya va a ser sonido.java y vamos a decirle que nos crea el conjunto de directorios que especificamos en el paquete con -d y punto. Bueno, me compilo, vamos a compilar ahora gestor de datos .java. Ok, bien. Ahora sí llegamos a la parte interesante del video. Como ven ahí, a mí me está diciendo que no encuentra el método collection.sort para ese tipo de datos de sonido. Bien, entonces ahora sí llegamos a la parte interesante. Por lo que entonces yo le tengo una imagen aquí para que ustedes puedan ver lo que tiene el método sort en su declaración original. Ahí el API nos está diciendo que, miren lo que nos dice aquí del método sort de la clase collection. Él nos está diciendo aquí, public static, me está diciendo que ese método tiene t, imagínense que t es una palabra cualquiera, una constante, no importa. Pero miren, fíjense lo que dice, t extiende a comparable. Es decir, que t me extiende a la clase comparable. Y por lo tanto, recuérdense que cuando estamos hablando de herencia, extends is a, la relación is a. O sea que si yo extiendo a la clase persona, entonces yo soy una persona. Quiere decir aquí que t es un comparable. Entonces, eso que ustedes ven aquí que dice super t, quiere decir que t extiende a comparable, ¿verdad? Pero también otra clase, o sea, otra superclase de t, o sea, de esta misma clase que me extienda a comparable, y también que ella sea una subclase de ese tipo de datos, o sea, que otra superclase de ese tipo de datos. Yo tengo t extiende a comparable o super, o sea, otra superclase de la cual me extienda a esta clase. Entonces, en fin, lo que le quiero dejar dicho aquí es que miren lo que me acepta aquí. Me acepta una lista de tipo T. Y T, como les había dicho aquí, miren como dice, extienda comparable. Significa que el tipo de datos que yo le pase aquí, el objeto ArrayList o la lista que yo le pase aquí en el parámetro a ese método, me tiene que extender a la clase comparable. Eso es lo que quiere dejarles dicho esa imagen. Y entonces, si estamos hablando de eso, ya estamos hablando de genérico. Por eso les traje también esta imagen, que para que puedan visualizar para qué mayormente nosotros los programadores usamos los genéricos, aunque los genéricos son algo muy amplio en la programación. Usamos los genéricos, uno, para crear o instanciar clases de un tipo de datos específico, como hemos hecho hasta ahora, que creamos uno de tipo string, ahí ven como este está de tipo son, quiere decir que va a almacenar objetos de tipo son. También lo usamos cuando declaramos o instanciamos, creamos un objeto de una clase y lo asignamos a otro, como ven ahí. Yo creé una lista de tipo son y lo asigné a otro. Pero fíjense, son de tipo son ambos. Y finalmente también para tener parámetros en un método para que me acepte una lista de un tipo de dato en específico. Los genéricos, en fin, los programadores nosotros los usamos para especificar un tipo de dato específico que van a hacer las personas.
Entonces, vamos a ver ahora esto de nuevo para que poder recapitular. Lo que le quiere decir esto es que aquí la lista que yo le pasé como parámetro me tiene que extender a la interfaz comparable. Y recuérdense que cuando yo implemento una interfaz, debo de anular todos los métodos que tienen esa interfaz. También quiero que entiendan esta imagen que ven aquí. Como dice ahí, t extiende animal. Quiere decir que aquí el array list del tipo de datos de t que ven aquí, eso tiene que ser de un tipo de dato que me extienda animal. O cualquier clase que me extienda animal. Por ejemplo, perro me extiende la clase animal. Si yo le mando una lista de tipo perro, me la acepta. Porque aquí estamos diciendo que t me extiende animal. O sea que cualquier lista que me extienda animal aquí de un tipo de dato que me extienda animal, me la va a aceptar. Y fíjense que esto no es lo mismo que esto que ven aquí abajo. Porque aquí abajo no me acepta objetos de tipo animal, fíjense. Pero aquí me acepta objetos de todas las clases que me extiendan animal, incluyéndola. Entonces, ok, quise mostrarles eso, esa imagen para que puedan entender. Y entonces quizás ustedes se están preguntando, ajá, pero y entonces, ahorita tú lo hiciste con string, pero ¿y por qué string? Entonces tú no tuviste que, o sea, no te tiró el error de compilación, pero mírenlo aquí entonces. Chequen esto, miren la clase string en el API. Chequense, miren lo que dice ahí, implements comparable, mírenlo ahí. O sea que la clase string me implementa comparable. Quiere decir entonces que cuando yo hice aquí y le pasé un list de tipo string que fue ahorita, entonces como Java viene y pregunta, ajá, entonces tú me implementas la interfaz comparable. O por mírenlo ahí, entonces mírenlo ahí. Como esta clase string me extiende a la interfaz comparable. Y fíjense que le pasa un tipo de dato aquí en lo genérico. Y mírenlo ahí, que es string. O sea, que cuando implementamos esa interfaz, que la vamos a implementar ya dentro de un rato, tenemos que pasarle en el genérico el tipo de dato que vamos a comparar. Porque para eso es que se usa esa interfaz, para ordenar objetos, y tenemos que pasar como parámetro el tipo de dato que vamos a ordenar. Por lo tanto, en conclusión, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí, fíjense que aquí yo le estaba pasando sort y le estaba pasando datos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le paso datos, el tipo de datos que ustedes ven aquí, sonido en este caso, me tiene que extender a la clase, me tiene que implementar a la clase, a la interfaz comparable. Por lo tanto, yo aquí voy a decir en la clase sonido que me va a implementar a la interfaz, a la interfaz, a la interfaz comparable. Y también tengo una imagen aquí que se las mostraré sobre esta interfaz. Mírenla ahí. Ahí está la interfaz comparable. Esa interfaz se encuentra en el paquete Java LAM, por lo tanto no tengo que importarla, ni debo de importarla tampoco. Entonces, como ven ahí, esa interfaz y todas las interfaces, recuerden que cuando yo implemento una interfaz tengo que anular obligatoriamente los métodos que tenga esa interfaz. En este caso, la interfaz que vamos a implementar ahora tiene un método, como ven ahí, que me devuelve un entero que se llama convert. Y recuerden que yo también tengo que poner el mismo nombre del método y los mismos parámetros, lo que se le llama la firma del método. Por lo que aquí, entonces, yo voy a implementar a comparable y tengo que pasarle en el genérico, como ven aquí en la imagen, que en el genérico yo le paso un tipo de objeto, que es el tipo de objeto que yo voy a comparar. En este caso yo voy a comparar objetos de tipo sonido, porque yo voy a ordenar los artistas, pues, de acuerdo a cómo sea su orden. O sea, voy a ordenar los objetos por artistas. Entonces, aquí yo tengo que pasarle en genérico el tipo de datos que yo voy a almacenar, a comparar, o el tipo de datos que yo estoy actualmente usando. En este caso estoy usando sonido. Entonces, por lo tanto, aquí tengo que ponerle en el genérico sonido. Bien, entonces yo aquí, como les había dicho, tengo que implementar ahora el método que me devuelve un entero que se llama convert2. Tengo que ponerlo obligatoriamente porque estoy implementando la interfaz. Entonces, este método me va a recibir del tipo sonido. Fíjense que la imagen tiene una misma T. O sea, del mismo tipo de dato mío,
del mismo tipo que le pasó en genérico, me tiene que recibir un número en el parámetro. Y de tipo sonido me va a aceptar un sonido. Y entonces yo, este método, como en este caso voy a comparar los artistas o los objetos por artistas, entonces yo voy a decir que este método me va a devolver a, a artista.compareTo, que me devuelve un entero. Recuérdense que el método compareTo me devuelve tres números de tipo entero. Me devuelve cero si bueno, vamos a terminar el método para explicarlo mejor. Entonces, esto que está aquí es sonido.getArtista. Significa, vamos a aplicar esto en el código. Esto que ustedes ven aquí, yo digo artista, me refiero al objeto, me refiero al objeto actual. O sea, me refiero ya al atributo de la clase o al objeto actual que ya yo tenga guardado. Entonces, artista me lo va a comparar con el que yo le estoy pasando por el parámetro. Eso es, hay una diferencia ahí porque yo me estoy refiriendo aquí al artista del objeto actual y al artista del objeto que me están pasando. En este caso, este que ven aquí. Entonces, yo estoy comparando artista compared con sonido.getArtista. Entonces, esto que está aquí me devuelve un entero. Esto que es esta oración completa, esta frase completa que ustedes ven ahí. Y me devuelve entre tres números. Está cero. Si me devuelve cero, significa que ambos objetos son iguales. Si me devuelve menos uno, quiere decir que el objeto que estoy comparando es menor, el objeto actual es menor con el que estoy comparando. Y me devuelve uno si el objeto que estoy comparando es mayor con el otro. Entonces, quiere decir entonces que cuando yo le pase esto como parámetro, ese retorno a ese método, recuerda que cada vez que yo llame esta clase y la guarde aquí, la llame aquí en el array list, siempre se me va a ir aquí. Cuando yo llame el método ordenar, siempre se me va a ir a esta clase y me va a llamar este método porque me está implementando a una interfaz. Entonces, cuando me llame ese método, ese método va a coger ese string que yo le estoy retornando ahí, ese entero, disculpen. Entonces, ya si yo le retorno uno, ya va a saber que el número que estoy comparando es mayor y por lo tanto lo va a ordenar en la lista. Por lo tanto, entonces, yo ahora sí compilo, entonces no debería de tenerme error el programa porque ya mi, mi clase me está implementando mi clase, me está implementando mi interfaz. Por lo tanto, yo voy a compilar ahora gestor de datos. Aquí entonces datos del tipo sonido. Sonido me está implementando la interfaz comparable y tiene el método compare que me devuelve esto. Entonces yo voy a compilar ahora a sonido.java de nuevo porque le agregué información. Y ahora sí voy a compilar a gestor de datos.java. Como ven entonces finalmente no me tiró error. Y fue evidentemente lo que les dije casi ahora. De que mi dato tiene que implementarme esa interfaz obligatoriamente. Por lo tanto, yo ahora vamos a ejecutar finalmente nuestro programa para ver. Vamos a ejecutar el frame.listas sistema java puse mal com.frame. Vamos a ver dónde está el sistema. Frame listas frame listas.sistema. Vamos a compilar al sistema que parece que no hemos compilado. Ahora vamos a ejecutarlo de nuevo. Y como ven ahí entonces me sale, y qué bueno que me salió esto para explicarle otra cosa también. Ahí ven como me salen los datos simultáneos y me salen todo eso que ustedes ven ahí, ese conjunto de números raros que ustedes están viendo ahí. Ustedes quizás dirán, pero acá yo no necesito al artista que me lo imprima, ok. Recuerden que yo hace un rato les dije aquí que cuando yo imprimo por consola el objeto aquí, por ejemplo en este caso, este array list de tipo sonido, lo que me va a hacer es que me va a llamar al método toString de cada objeto que yo tenga. Y en realidad eso fue correcto lo que hizo Java ahí. Me llamó de cada objeto su método toString. El método toString de la clase Object, recuerden que me devuelve el nombre de la clase. En este caso me ahí como me está devolviendo el nombre de la clase sonido con entidades. Y me devuelve otro número ahí raro que no es necesario. Entonces, por lo tanto, yo aquí voy a hacer un override, lo que se le llama un override o una anulación. Eso lo explicamos en el video de herencia y polimorfismo. Si no lo pueden buscar en mi canal.
que explica eso. Entonces, yo lo que tengo que anular ese método que se encuentra en la clase object, que me devuelve un string, y le voy a decir que en vez de que me devuelva ese conjunto de datos feos que ya vieron, me devuelva el artista. Entonces, por lo tanto, yo aquí diré public string to string. Recuerden que cuando para yo anular un método tengo que ponerlo igualmente como está, igualmente como su firma, lo que se llama la firma del método, el mismo modificador de acceso, el mismo tipo de datos y el mismo nombre. Entonces, aquí voy a decir que este método me va a devolver a artista, en vez de que me devuelva el conjunto de datos que acaban de ver ahora. Vamos a compilar el sonido de nuevo entonces y vamos a ejecutar nuestro programa de nuevo. Y como ven entonces ahí, ahora sí me salen los artistas. Ahí ven que me salen los artistas, Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ven cómo Zacarías Ferreira aparece el último. Y finalmente logramos que nuestro programa nos ordene objetos de una determinada característica. Finalmente ya finalizamos con con este video, logramos lo que queríamos. Espero me hayan entendido todo lo que se detalló este video, fue en realidad muy importante. Los genéricos son muy importantes. También utilizaremos los genéricos con el polimorfismo más adelante. Y nada, vamos a ver si no se me ha quedado nada por explicarles en este video. Conocimos aún más los genéricos, usamos la interfaz comparable. Ya vieron que la interfaz comparable posee un método que tengo que anular. Ordenamos objetos en un array list. Entendimos el método estático de la clase del API, lo chequeamos ya que, como vimos en la imagen, en esta, en la lista que yo le paso a ese método, me tiene que implementar el tipo de datos, me tiene que implementar a la interfaz comparable. Y finalmente usamos el método toString de la clase object. Nada amigos, hasta aquí fue este video tutorial, espero hayan entendido todo y espero que sobre todo hayan entendido la importancia de la programación orientada a objetos. Ya saben, nos vemos en la tercera parte. Chao.